Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal del curso de MySQL. La clase de hoy vamos a ver el tema de índices en MySQL. Vamos a ver primary key index, el unique, cómo mostrar índices, crear índices e eliminar índices. Entonces, normalmente hay tres tipos de índices. Está el primary key, es el que identifica de manera única el registro de una tabla. El registro de una tabla. Luego tenemos el index, un index normalito, que este nos va a permitir indexar los registros de una tabla para una búsqueda más rápida, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, para qué nos va a servir este index. Nosotros, por ejemplo, tenemos, no sé, una tabla de transacciones, no sé, una tabla de transacciones bancarias o algo así, una tabla de horarios, no sé, en el que tenemos millones de registros, ¿no? Millones y millones de registros. Entonces, cuando le agregamos un index a la tabla, ese campo al que le agregamos el índice, puede ser, digamos, una fecha, como digo, eh, va a agregarlo internamente como si fuera un diccionario. Entonces, cada vez que busquemos un registro sobre ese campo, nos va a permitir como una búsqueda de diccionario, va a ser más rápido, directamente va a ir a donde está ese índice y va a encontrar los registros de manera más rápida. Obviamente eso tiene pues sus pros, que es eso, que son las búsquedas más rápidas, pero también pues para insertar pues se va a demorar un poquito más, pues porque tiene que ya hacer algo interno MySQL. Entonces, ese índice se utiliza más que todo pues para campos que se necesiten pues para unas consultas más rápidas. No tiene que ser específicamente una fecha, puede ser otro campo como un nombre o algo así, no sé, un estado, no sé. Pues por el que se hacen varias consultas sobre el campo, ¿no? No vamos a poner un índice a un campo que no se utiliza. Es un campo pues sobre el que se van a realizar varias consultas. También tenemos el índice unique, pues lo que es un índice que va a hacer que el registro no se duplique. No se duplique. Entonces, por ejemplo, ese unique normalmente se utiliza sobre correos electrónicos, ¿no? Entonces, una tabla de usuarios, yo necesito que el username sea único para usuario, entonces se pone este índice unique. O también para un correo, porque el correo pues no se debería repetir para ningún usuario, por ejemplo. Pues para eso son esos índices. Vamos a crear una tabla de ejemplo. Drop esta tabla es de índices, index example. Listo. Y va a tener los siguientes campos. Esto que va a ser el ID de toda la vida, un incremental, not null. Va a tener una fecha de detalle, date not null. Va a tener un email, varchar 200, not null, y un campo normal file, no sé, un varchar 50, not null, null mejor, que no es obligatorio. Listo, acá empezamos, listo. ¿Cómo se crea dentro de una tabla? ¿Cómo se crean los índices? Entonces, por ejemplo, para el índice único,
Ponemos la palabra reservada unique, luego el nombre del índice, que es por ejemplo y raya al piso email, y luego el nombre, pues el campo al que le vamos a agregar el índice, que debe estar arriba, que es email, por ejemplo. ¿Sí? Para el index normal, lo mismo. Lo podemos poner, por ejemplo, y el nombre del índice y detail date y entre paréntesis el nombre del campo, que sería pues este campo. Y pues la llave primaria pues ya la sabemos hacer, primary key y el nombre del campo. Listo, sería todo. Entonces, Control Enter. Vamos a describir la tabla, describir esta tabla, index example. Y listo, entonces acá, miren que al ID la tenemos como primaria, al detail date lo tenemos como una llave múltiple y al email como una llave única. Para mostrar los índices de cierta tabla utilizamos el siguiente comando. Entonces, para mostrar índices de una tabla utilizamos el comando showIndex from y el nombre de la tabla, en este caso index example. Muéstreme los índices de la tabla tal. ¿Cuáles son los índices? Miren, estos. Acá está el nombre, ¿no? Kname primary, este es email, que es el nombre que le pusimos al crear la tabla, y este es detail date. ¿Sí me entienden? Y ya, y acá dice si es único o no, y ya. Entonces eso es para mostrar los índices de una tabla. Si vieron que acá no aparece en ningún momento el campo normal, pues porque ese campo no tiene ningún índice. Listo. Pues vamos a ver el ejemplo del unique. Es para que registros. 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 Entonces, por ejemplo, insert, int el nombre de la tabla. Los únicos campos que vamos a poner pues son el detail date y el email. Y en values pues entonces 20, 21, 04, 02. Y acá email arroba example.com, por ejemplo. Y listo. Entonces, hacemos el registro, hacemos la consulta, from example y listo. Nos trae los registros normales. Para que me entiendan esto del index, para que las consultas sean más rápidas, es cuando yo utilizo un where. Entonces, por ejemplo, si yo a esto le doy una condición where el campo da igual a esta fecha, como esto tiene un índice, ese campo fecha tiene un índice, la consulta va a ser más rápida porque esa fecha ya la va a consultar como si fuera a buscar en un diccionario y no dentro de un libro donde hay palabras X. ¿Sí? O sea, estos índices que se declaran acá, este tipo de índice, todos los índices hacen que la consulta sea más rápida, pero este tipo de índices pues se utilizan así, ¿no? Cuando yo hago una condición where o algo así. Listo. Yo puedo volver a registrar esto, pero me va a salir error. ¿Por qué? Porque el email debe ser único, es una llave única. Entonces acá le vamos a poner email 2 y no lo va a dejar registrar. Como esta fecha no es única, pues no pasa absolutamente nada. Entonces acá ya funciona.
¿Sí ve? Esto se puede duplicar, esto no se puede duplicar. Y la llave primaria obviamente tampoco se puede duplicar. Listo. Ahora, ¿qué pasa si ya tenemos una tabla? Tenemos una tabla ya creada y queremos agregar índices. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, por ejemplo, vamos a copiar y pegar esta tabla que tengo acá con el drop y todo para ver cómo se crean índices a partir de una tabla que ya existe. Pero esa tabla que ya existe claramente tiene que tener los campos ya, ¿no? Por ejemplo, que no sé, que esa tabla hubiera tenido un transaction date, que es una fecha de transacción. Not null, eh, null. Y por ejemplo que tenga un code unique one y que sea un char de 1 y lo mismo un code unique 2 y que pues esté todo lo como estaba igual. Entonces vamos a cortar esta consulta. Vamos a mostrar los índices de esta tabla, que solo son estos tres que ya los teníamos definidos dentro de la tabla. Vamos a escribir la tabla, pues porque en la tabla tiene todos estos campos. Estos campos no tienen ninguna llave, ningún índice y listo. Entonces, ¿cómo creamos un índice? Un índice. La palabra, bueno, para crear un índice está la palabra definida create index, el nombre del índice. Entonces, índice transaction date, por ejemplo, donde donde la tabla de la tabla vamos a ponerle índice al campo. ¿A qué campo? A este. Entonces otra vez retomamos. Créeme un índice que se llame índice transacción day de la tabla tal, obteniendo a partir del campo tal. ¿Sí? Así se crea un índice. Un índice normalito, o sea, este index. Este index. Este index. Entonces lo creamos. Cuando hagamos el show index de la tabla, ya vamos a tener 4 índices, que es de la fecha de transacción, por ejemplo. Para crear un índice único, normal, para crear un índice único es un poquito diferente, pero es prácticamente lo mismo, único. Lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, create index, entonces vamos a poner index code unique. Y este índice, por ejemplo, bueno, va a estar en la tabla tal, pero entonces, pues para decirle que es único, es create unique index, ahora sí, index, el nombre del índice, o como vamos a llamar ese índice, donde la tabla tal, de la tabla tal, y vamos a poner los campos. Entonces, ¿qué campos va a ser? Este índice único va a ser a partir de dos campos, va a ser a partir de este código y a partir de este código, porque el índice único también se puede hacer a partir de dos campos. Entonces ejecutamos y cuando hagamos el show index vamos a tener estos dos índices también. Miren que cuando ustedes ven el keyname, ambos pues se llaman index code unique. ¿Sí ven? Listo. Listo. Vamos a crear unos registros. Entonces, por ejemplo, acá
Vamos a hacer en este y le vamos a añadir pues los campos, ¿no? Transaction date y estos dos campos, ¿no? Este y este. Entonces, por ejemplo, acá va fecha de transacción, que esta también la podemos repetir las veces que queramos. Y acá código único como código único. Listo. Registramos. Nos registró correctamente. Y listo. Entonces tenemos el registro. Ahora, el email obviamente lo tenemos que cambiar, que es único. Y este campo, ¿qué pasa si lo dejamos así? Nos va a salir error porque pues esta llave única no se puede aplicar. Entonces acá podemos dejar el 1, pero acá tendríamos que cambiarlo, por ejemplo, a 2, porque no se puede repetir. Y cuando lo registremos nos lo dejará registrar de manera exitosa. Esto para eliminar un índice que ya tenemos creado. Es con el comando drop index. Eliminar índice. Entonces, drop index y el nombre del índice. Por ejemplo, el nombre del índice de acá es de esta llave única compuesta es así. Es como se llama acá, es como aparece acá cuando hacemos el show index from la tabla. Este keyname es el nombre del índice. Entonces tenemos que poner ese nombre del índice como aparece acá. Entonces nos vamos, drop index de y la tabla. El nombre de la tabla es esto. Y listo. Así se elimina un índice. Entonces, por ejemplo, acá cuando hagamos el show index from table ya no nos aparece esa llave única. E incluso, pues para probar que ya no tiene llave única, lo que podemos hacer es volver a registrar el 1 que ya está registrado acá. Y bueno, acá nos toca cambiar el email. El email sí no se puede duplicar. Y miren que nos deja registrar correctamente. Pues porque ahí ya no existe ningún índice que nos diga que esto no se puede duplicar, esta llave no se puede duplicar. Listo, eso sería todo por el video de hoy de índices. En el siguiente video vamos a ver la sentencia limit, que la podemos utilizar para varias cosas. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.